Buenas tardes a mis hermanos y amigos. Mi nombre es Javier Genesi, desde Brisbane, Australia. Quiero en este espacio de tiempo compartirles un mensaje a la luz de la palabra del Señor acerca de mi testimonio de vida. Pero quisiéramos que antes leyéramos una porción de la palabra. Vamos a abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, una porción muy conocida por todos. Yo considero que es muy mencionada en muchos lugares de nuestras iglesias. Dice que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero iniciar con esta porción y sabiendo que el Señor siempre prospera su santa palabra. Yo nací en el año 1972 en una ciudad pequeña en Colombia, a 3 horas de Bogotá, una provincia bastante caliente. Mis padres, muy jóvenes, me trajeron al mundo. Tuvieron que luchar mucho, trabajar constantemente, fuertemente, para poder sustentar el día a día. En esta ardua tarea del trabajo, ellos me encomendaban muchas veces a vivir con mis abuelos, los padres de mi papá. Personas de mucho amor, personas de una confirmación familiar muy grande. Mi abuelo era masón en la logia de Girardot, una persona con un corazón muy grande que siempre deseaba ayudar al prójimo, una persona muy justa, muy correcta en su profesión, muy buen esposo, muy buen padre, y seguramente también fue muy buen hijo, y de eso nos admirábamos todos. Fue un gran ejemplo para mí, pero siempre había una duda en él acerca de Dios. Y pues nosotros pequeños, yo no recuerdo mucho haberle hablado acerca de él. Mi abuela, una mujer entregada al hogar, a sus hijos, amorosa, amante de la palabra de Dios, católica, muy ferviente católica. Hacía sus devocionales, sus rosarios, todos los días. Y a la medida que yo iba creciendo, ella iba viendo la necesidad de que yo conociera la palabra y me invitaba muchas veces cuando estaba en mis tiempos libres, de niño, de adolescente, a escuchar sus mensajes. Pero yo siempre rechazaba el Evangelio. Yo siempre rechazaba esas invitaciones porque no estaba interesada. Porque como niño y como adolescente queremos entregar nuestra vida a otras cosas. Porque el juego, las actividades del día, los amigos, la televisión, lo que había en esa época, nos distraía absolutamente por completo de las ganas y el deseo de poder conocer la palabra de Dios. Sin embargo, ella no perdía sus esperanzas y todos los días ella me invitaba a ello. Como católico fui bautizado, hice mi primera comunión, luego hice mi confirmación y crecí con estos principios católicos. E iba a la iglesia muchas veces los domingos a escuchar el sermón del cura. Pero quiero decirles que yo salía sin absolutamente nada de conocimiento. Yo no estaba interesado. Yo no quería leer. No quería escudriñar las palabras de Dios. Y bueno, mi vida continuaba. Con mucho esfuerzo, mis padres y mis abuelos pagaron mi profesión, mi carrera en la universidad. Logré terminarla y finalmente me ubiqué en un trabajo, ya en una edad diferente, con un deseo diferente, con una mente diferente. Pero obviamente, como humano, me fui encaminando por ese camino ancho donde todo se
presenta para que tú puedas satisfacer esos deseos que tienes como humano, como lo que desea tu carne: trabajo, dinero, buena estabilidad, una casa, una prosperidad, poder encontrar un amor de su vida, poder tener una familia. Y enfocaba prácticamente todo en ello. No quiero ir a detalles más extensos acerca de esa etapa de mi vida, pero ya en un tiempo avanzado, cuando obviamente ya uno toca fondo, uno ha visto el mundo de todas las formas, donde uno ha malgastado su dinero en licor, en actividades, en fiestas, en todo lo que el mundo ofrece. Pero mi vida totalmente vacía por dentro. Ahora, como creyente, yo muchas veces reflexiono acerca de esto, de cuánto tiempo desperdicié, de cuántas veces me hablaron del Evangelio, de cuántas veces Dios tocó la puerta de mi vida y yo nunca lo recibí. Pasó el tiempo y entre tantas cosas conocí una persona maravillosa, una mujer de la que me enamoré, un ser espectacular en toda su condición. Pero cuando tuve la oportunidad de ya llegar y conocerla profundamente, entendí que su vida cristiana era totalmente a mi vida. Pero el Señor me estaba dando una oportunidad de conocerlo a través de ella. Y aún en ella, en el deseo, cada vez que podía, de compartirme el Evangelio, de llevarme por un camino diferente, yo rechazaba. Yo no quería. Yo tenía todo. Tenía mi profesión, tenía mi auto, tenía mi empleo. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo era un buen hijo, era un buen hermano, era un buen nieto, era un buen profesional. Dios, sí, claro, era el Dios de los domingos de la iglesia cuando iba. Cuando alguien celebraba un matrimonio o una confirmación o una primera comunión, me invitaban. Claro, allá iba. Pero no era el Dios de la salvación. Era el Dios impuesto por el mundo. Y era el Dios que convenía. Pasando el tiempo, continuamos nuestra relación. Y yo quería cada día más sacarla de eso. Y me empeñaba. Y muchas veces, ella los domingos cuando iba a la reunión de su iglesia, no me contestaba el teléfono, yo me enfurecía. Y empezaba a buscarla. Y siempre la encontraba en el mismo lugar, allí en su congregación, buscando al Señor, alabando al Señor. Y yo enojado. Quiero expresarles, quiero contarles que yo pasaba por la iglesia y pitaba y gritaba: ¡locos! Qué duro hoy como creyente pensar que hice todas esas cosas en contra de aquel que un día me daría la salvación. Amigos, esa es la vida del humano. Esa es desafortunadamente lo que el mundo lleva. Cada uno quiere tomar su camino. Cada uno quiere imponer el Dios que le convenga. Hoy en día han admitido y dicen que el mundo debe llegar a la iglesia, a cambio de que la iglesia debe llegar al mundo. Es un pensamiento de inclusión, donde debemos amar al mundo y adaptarnos a él. Pero hoy, en mi nueva vida, entiendo que no hay ningún puente entre el mundo y la iglesia. Con esta necesidad de poder continuar mi vida con ella, de poder conocerla, y realmente yo la quería ser mi esposa. Realmente yo quería tener una familia.
pero la quería a mi modo, no en lo que Dios me diera. Yo quería iniciar una vida con ella. Y un día ella decidió partir. Quiso salir del país, irse a Australia. Y para mí me pareció fantástico, porque siempre pensé que era la oportunidad de poder sacarla de esa vida cristiana en la que ella estaba. Y definitivamente tomamos la decisión y bueno, en ese amor y en ese deseo ella también de iniciar una vida, se casó conmigo. Hicimos nuestra reunión ante un notario civil y para el proceso de la visa nos vinimos para Melbourne, Australia. Y fue un gran gozo porque yo decía Melbourne, una ciudad maravillosa donde podíamos tener libertad, donde podíamos conocer. Seguramente se iba a olvidar de esto. Se iba a olvidar de su religión, se iba a olvidar de tanta cosa acerca de Dios. Y yo quería, yo realmente quería y ponía empeño y justificaba cada domingo para no llevarla. Pero en ella siempre había la necesidad de continuar en su vida cristiana. Y empezamos a tener problemas por eso. Pero recuerdo que recién que llegamos a Australia, perdidos, sin el idioma, sin conocer a nadie, sin casa, con 4 maletas, en un país desconocido totalmente. Llegamos a un lugar donde vendían hamburguesas, con 0 inglés. Y hablamos con una persona y nos dijo, sí, yo tengo a alguien que les puede ayudar. Ella es de Colombia. Y nos refirió a esta persona y la llamamos y nosotros en esa desesperación de encontrar un lugar agradable para continuar nuestra vida. Llegamos a este lugar y apenas nos vio, nos recibió con tanto amor, con tanta bondad y nos dijo, yo soy cristiana y hoy el Señor me ha puesto que los ayude a ustedes. Y yo pensaba, yo decía, no puedo venir tan lejos para que nuevamente pase esto. Pero ahora, cuando reflexiono acerca de todo esto, veo el amor de Dios tan grande. Veo que Dios tenía un propósito en nuestra vida, que aún en nuestra rebeldía, el Señor nos dio una oportunidad. Vivimos en Melbourne un tiempo, allí empezamos a congregarnos en una iglesia. Sin embargo, yo iba y lo intentaba y cerraba los ojos, pero no podía. Realmente no tenía esa necesidad. Siempre tenía en mente lo que quería hacer el siguiente día, las metas que quería cumplir como humano, trabajo, hacer dinero, quería viajar, todo esto. Pero un día a ella le dieron la oportunidad de un patrocinio en una población muy lejana de Melbourne y decidimos irnos y pensaba, es nuevamente la oportunidad de irnos. Es nuevamente allí, estar alejada de una población donde no hay iglesia, no hay nada de este tipo de cosas. ¡Qué bueno! Vamos a empezar realmente. Estuvimos allí un tiempo. Allí nos hicimos ciudadanos australianos. Y después nace allí nuestro hijo Nicolás. Y nos venimos para Melbourne. Allí en Melbourne nuevamente nos recibieron personas muy gratas. Nos dieron la oportunidad de iniciar nuevamente. Pero ella siempre, en su necesidad de amar a su Dios, seguía ferviente buscando la posibilidad de congregarse, de leer la palabra. Mientras yo no lo quería, yo estaba en mi rebeldía, yo quería continuar, ya había un hijo, quería gozar otras cosas, quería trabajar. Pero el plan de Dios era diferente. A la empresa para la que yo trabajaba abrió una sucursal acá en Brisbane. Y me trajeron y yo dije, magnífico, nuevamente, una ciudad diferente donde nadie nos va a conocer, donde podemos hacer una vida diferente, donde podemos gozar como familia, donde yo puedo trabajar duro, donde yo puedo establecer lo que yo quiero. Yo me quedé en Melbourne trabajando y mi esposa se vino con su madre y con nuestro hijo.
y llegó aquí al conjunto al que yo mismo vine a rentar la casa. Y llegó y conoció una familia del Perú, una familia cristiana. Y nuevamente el Señor tocando mi puerta, diciéndome: aquí estoy y te busco. Abre la puerta. Llegué a Brisbane finalmente, a reunirme con mi familia, empezamos. Y nos invitaron a una iglesia cristiana. Y allí fuimos y yo iba y me sentaba y definitivamente no me podía ubicar. No quería, rechazaba. Los llevaba porque era parte de la actividad de familia, pero no creía en absolutamente nada. Nunca quise, nunca creí. Y veía y justificaba y buscaba todo lo posible soporte para decir: Dios está allí, nosotros estamos acá. Y nuestra vida está acá y nosotros tenemos que hacer nuestra propia vida. Y nos ha dado la libertad para hacerlo. Pero qué gran error. Un día nuestro hijo ya estaba grande. Habíamos ido a Colombia. Y como después de 6 años yo quise llegar a Colombia y gozar y como lo había hecho antes y hacer reuniones y verme con mis amigos y gastar mi tiempo en alcohol y en cosas absurdas y visitar mi familia. En el camino de Los Ángeles a Dallas me subí en un avión de American Airlines, recuerdo. Un avión muy grande, tal vez 200 sillas. Me senté con mi esposa y mi niño. Estaba ahí ya muy cansado por el trayecto desde Melbourne a Los Ángeles. Y se subió una persona y se sentó a mi lado. Un pastor predicador de algún lugar de Los Ángeles o de Dallas, no sé. Pero a las 3 horas me habló de Dios. Y yo decía en ese momento: ¿por qué? ¿Por qué tan lejos, en tantas posibilidades que hay en este avión, y se sienta una persona a hablar de Dios? Y me habló todo el tiempo, y con mucho respeto lo escuché. Pero no abría la puerta que Dios estaba tocando. Llegamos después de Colombia, nuevamente a continuar con nuestra vida, mi esposa entregada al Señor, dando ejemplo, orando fervientemente por mí. Un día estábamos sentados al desayuno preparando una salida justamente para llevar a un festival de cometas a mi hijo Nicolás de 3 años. Y yo allí en el comedor de mi casa, terminando mi desayuno, y repentinamente sentí un dolor muy fuerte en mi espalda. Muy fuerte. Muy fuerte. No podía respirar. Yo me paré y le dije a mi esposa: hay algo que anda mal, tengo un dolor muy fuerte, no puedo respirar. Y no recuerdo qué pasó, yo creo que alcancé a llegar al sofá de mi sala y quedé tendido allí. Cuando me desperté, mi esposa estaba atacada llorando. Había llegado una pareja de amigos que vivían en el conjunto, con los cuales yo trabajaba con uno de ellos. Y lo miraba a él y él lloraba. La esposa de él estaba tratando de ayudarme. Mi esposa lloraba profundamente. Mi niño de 3 años lloraba, mirándome. Yo botado en el suelo. No sabía qué pasaba, pero sí pensaba que si era un preinfarto, seguramente iba a haber otro preinfarto. Fue en ese momento que yo comprendí que podría estar en un paso de la muerte. Fue en ese momento que comprendí que no tenía otra oportunidad en mi vida. Fue en ese momento que comprendí que no podía dejar a mi hijo solo y a mi esposa, que yo necesitaba a alguien que me ayudara. Y no eran los que estaban ahí. No era el médico que hubiera podido llegar. Yo sentía que había algo que necesitaba que me ayudase en mi vida.
yo suplicaba y añoraba que llegara esa ambulancia a recogerme. Y en ese momento, cuando la desesperación entró en mi vida, yo clamé a Dios y le dije: Señor, perdóname por todo lo que he hecho, porque he rechazado, porque has tocado mi vida, has tocado mi puerta y yo no te he abierto. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho mal, porque solo contra ti he pecado. Pedí perdón y le dije, le prometí que iba a entregar mi vida a Él, que me diera una oportunidad de poder estar con mi hijo y con mi esposa, y que le iba a servir en lo que Él pusiera en mi vida. La ambulancia llegó y me recogieron, me llevaron al hospital. Para mí ese camino fue eterno. Yo solo quería llegar allí al hospital para saber qué era. Me tuvieron medio día con toda cantidad de exámenes, médicos, especialistas. No se sabe. Nunca apareció nada. Ni siquiera en el corazón, ni siquiera en la parte muscular. Pensaron que habían sido un espasmo. Pero todos los médicos daban su opinión, pero yo en el fondo sabía. Y yo sentía que era el llamado de Dios, que era la oportunidad en que yo tenía que reconocer en que estaba mal delante de Él. Después, mi vida continuó y asistí a la iglesia. Recuerdo ese domingo sentado allí atrás, donde usualmente me sentaba y rechazaba el Evangelio, donde nunca abría la Biblia, donde no quería cantar, donde ponía mi mente en otras cosas. Ese día le pedí al Señor. Y frente a nuestra iglesia, nuestra asamblea, hay un mensaje muy grande que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo pensaba y meditaba en esto: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor tan grande que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, que aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra rebeldía, aún cuando lo hemos rechazado, ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que somos su creación, dio a su único Hijo para que nosotros tuviéramos salvación a través de Él. Cristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para darnos vida eterna, para darnos la salvación. Y yo, ese día, sabiendo que ese amor tan grande de Dios por su creación, nosotros los pecadores, y que dio a su Hijo, que estando allá en ese trono celestial, en su riqueza celestial, vino al mundo para hacerse pobre, humilde, para que todos nosotros, para que tú y yo fuéramos ricos espiritualmente. Hermanos y amigos, yo llegué a Cristo porque creí en Él como mi único y suficiente Salvador, porque no tenía la esperanza puesta ni en los médicos, ni en los paramédicos, ni en mi esposa, ni en la ambulancia, porque ese día, cuando yo estuve en ese camino, en esa línea tan delgada a la muerte, ese día supe que yo necesitaba llegar a Él. Amigo, todos somos pecadores. La Biblia dice que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pedir perdón no basta. El Señor quiere que
te arrepientas, que reconozcas que eres pecador. El Señor quiere que recibas a Cristo como tu único Salvador. Él lo envió a este mundo. Se hizo Dios en carne de humano para que nosotros creyéramos en Él. Un hombre que nunca pecó. Un hombre que ayudó tantos humanos, que hizo tantos milagros, que compartió la palabra en toda la humildad, en toda la bondad, en toda la sencillez. Y que un día fue llevado a la cruz injustamente. Y es allí donde Él entrega su vida por cada uno de nosotros. Cristo pagó el pecado que tú y yo tendríamos que haber pagado. Él lo pagó allí en ese madero, colgado como un criminal. Su sangre y su cuerpo fueron entregados allí. Y es por Él que nosotros tenemos la redención de los pecados delante de nuestro Dios. Amigos, nosotros estamos separados de la comunión con Dios por nuestro pecado. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. El pecado entró a través de Adán, como lo vemos allí en el jardín del Edén, y ha venido a la humanidad por generaciones. Pero quiero decirles que Dios quiere tener una relación personal con usted. Vemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 17, de versículo 3, dice que «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Dios no es una fuerza, ni un ídolo mudo y ciego, ni simplemente otro hombre de la autoestima. Dios es una persona, es su creador y es mi creador, quien lo creó para que tuviera una relación personal con Él. Pero ¿por qué Dios se preocupa por usted? Porque Dios lo ama. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Dios ama al pecador. Dios ama la creación. Vemos en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede entregar el control de su vida a Dios porque Él lo ama y quiere lo mejor para usted. De hecho, lo ama tanto que dio a su Hijo Jesús para que pudiera por usted y por mí en la cruz. Cuando usted confía en Dios, está confiando en aquel que lo creó. Cuando le entrega su vida, se la entrega a aquel que lo conoce plenamente. ¿No le parece hermoso que Él merece su confianza? La Biblia dice que somos pecadores, que su pecado y mi pecado nos impiden tener una relación personal con nuestro Dios. Muchas personas no entienden el concepto de pecado. Vivimos en un mundo en que cree que cada persona decide por sí mismo, como yo decidía aquel momento, lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es moral. La televisión, la internet, las actividades del mundo, las películas, refuerzan esta manera de pensar a presentar personajes que aparentan ser felices, ser íntegros, ser completos, mientras viven en una condición de pecado. Pero quiero explicar rápidamente, como me lo han preguntado muchas veces, ¿qué es el pecado? Y vemos claramente en Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. Toda la raza humana es pecadora y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo, porque es un Dios justo, porque es el creador del cielo y de la tierra, es el creador del universo. Romanos 5:17, por la transgresión de uno,
¿Quién? De Adán reinó la muerte. La Biblia dice que todos pecaron. No podemos evitarlo. Es parte de la condición humana. Cuando Adán pecó allá en el huerto del Edén, como lo dije, y lo encontramos en el Génesis, involucró a toda la raza humana en el pecado, por lo que heredamos la pecaminosidad como parte de nuestra naturaleza. Y la gente pregunta todavía, ¿y eso qué importa? ¿Por qué es tan malo el pecado? Amigo oyente, quien esté en esta noche, en esta tarde allí escuchando este mensaje, quien esté, hermano, de pronto también escuchando, ¿por qué es tan malo el pecado? En Romanos, capítulo 6 del versículo 3 dice que porque la paga del pecado es la muerte. Y vemos que en Isaías, capítulo 59 del versículo 2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, tu Dios y mi Dios. El pecado lleva a la muerte eterna. Es un gran problema. Debido a que Dios es perfecto, no puede relacionarse con nosotros porque somos pecadores. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero amigo, no puede hacerlo a causa del pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Esa es otra pregunta importante. Jesús dijo allí en Juan capítulo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda que no podíamos tener una relación personal con Dios a causa de nuestro pecado, pues Él decidió ocuparse de este asunto. Él ama tanto su creación, ama tanto nosotros, sus hijos, que dejó claro que el pecado lleva a la muerte y dio instrucciones en el Antiguo Testamento para que la gente sacrificara animales a fin de que demostraran el arrepentimiento, que estaban en sus pecados, pero eso era provisional. Desde un principio, Dios tenía un plan concreto, que era enviar a su Hijo Jesús, un ser humano perfecto, para que fuera el sacrificio final y definitivo. Jesucristo, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió para tomar sobre sí mismo el castigo que nos merecíamos a causa de nuestros pecados. En esencia, Jesucristo tomó nuestro castigo para que nosotros no tuviéramos que experimentarlo. Gracias a Jesús, nosotros podemos tener una relación nuevamente con nuestro Creador. Quisiera que en esta noche, aquí quienes están escuchando el mensaje, allí seguramente algún hermano que todavía esté inseguro acerca de su salvación y acerca de su condición de pecado, porque todos tenemos una vida espiritual que solo Dios la conoce. Pero quisiera decirles que el mensaje de la salvación no significa nada a menos que la persona la acepte para sí misma. Si la persona creció en una iglesia, aún necesita aceptar personalmente a Jesús. Si la persona hizo buenas obras, si la persona fue buen hijo, si la persona ha sido buen profesional, nada de tus obras te van a dar la salvación que nos da la vida eterna. Únicamente en fe y en arrepentimiento de nuestros pecados a través de aquel que murió en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Compañeros, ser buenos no es suficiente y a la vez que nadie es tan malo como para no ser perdonado. Dios quiere que todas las personas lleguen a Él. Todos debemos confiar
en Jesús para nuestra salvación. No importa que los pecados sean grandes, no importa cuánto has hecho, no importa el momento. Lo que importa es que llegues con un corazón arrepentido delante de Dios y puedas tener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordaba ahora que un hermano compartió un mensaje acerca de Nicodemo y la mujer samaritana y decía que Jesús le respondió a Nicodemo, un principal entre los judíos, quien buscó a Jesús preguntándole esta misma pregunta: ¿os es necesario nacer de nuevo? Y esto lo encontramos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 7. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un requisito para la salvación, porque el hombre en su naturaleza es un pecador perdido. Y la única manera de nacer de nuevo es creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Nicodemo era un hombre religioso, sincero, conocedor de la ley. Buscaba la verdad, pero Jesús le dijo lo que es más verdadero de todo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quisiera en esta tarde aprovechar el mensaje, aunque me extendí un poco. ¿Cómo vas a aceptar en esta tarde a quien murió por ti? No esperes ningún momento. Hay una línea muy delgada entre la vida y la muerte. La única esperanza que tenemos en nosotros es llegar en arrepentimiento. Este es un día más en que estás cerca de la muerte. Vamos algún día a despojarnos de este cuerpo. Pero ¿has pensado en la vida eterna? ¿Has pensado en la vida espiritual, la cual Dios ha prometido? Amigo, y quienes están en este momento ya escuchando el mensaje, quisiera decirles que no hay salvación sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres gozar de la vida eterna, recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si estás sin Cristo, ya estás condenado. Somos salvos por gracia y no por obra. Quiero que piensen acerca del pecado, quiero que recapaciten acerca de la necesidad de entregarnos a Cristo, pero también piensen que el Evangelio, al que le traemos esta noche, las buenas nuevas, nos habla para que podamos gozar de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Yo sé que todos ustedes en este momento van a ir a cerrar sus Biblias ya para dormirse, pero no cierren sus Biblias en sus corazones y recuerden que aquel que murió por nosotros hoy está sentado a la diestra de Dios, que superó la muerte, que está allí en su gloria, esperando que cada uno de nosotros lo recibamos en nuestro corazón como un único y suficiente Salvador. Que el Señor les bendiga y les prospere su palabra en cada uno de sus corazones. Feliz tarde.